Entonces, Iris, ¿alguna duda? Sí, yo tengo preguntas más que nada conceptuales, creo que son, Sí, por ejemplo, de la interpretación geométrica o física de algunas nociones. sí, No sé bien cómo explicarlo de la divergencia, lo del flujo, el claro, trabajo por ahí un poco más, o sí. sea, me doy más idea, Mm, pero lo demás no. claro, Justo, porque a mí me pasa lo mismo con lo de la divergencia. ajá, Me cuesta verlo. está bien. O sea, uno tiene, por ejemplo, Iris preguntó sobre el flujo, podemos empezar Sí. por el flujo. O sea, Ujú. flujo de un campo vectorial a través de una superficie sería, ¿no? Sí, sí, no sé cómo relacionarlo con la interpretación geométrica y física. Claro, en este caso, bueno, sí, puede ser las dos, efectivamente, pero por ahí la más interesante es la física. Entonces, uno tiene que pensar, en este caso, a la superficie, que tiene que ser una superficie orientada, la tiene que pensar como una red, más que como una chapa en la que no pasa nada, ¿no? Porque uno va a tener la superficie ahí, orientada, o sea que tiene un lado elegido, entonces uno tiene acá S y su orientación, ¿no? Acá está el normal en un punto y ya nos dice que está orientada para allá, digamos. Y además tiene, independientemente de esto, un campo que es una fórmula. O sea, uno tiene X y Z y acá tiene, por ejemplo, F de X y Z, que es otro vector. F va de R3 en R3. Entonces uno interpreta los campos vectoriales como que en cada punto tiene un vectorcito. Pero es totalmente independiente de esto. Supongamos que hace una cosa más o menos así nuestro campo. O sea, y lo podemos interpretar, todos los campos se pueden reinterpretar, aunque no lo sean, como si fueran un fluido. Y es la manera más sencilla de ver esto del flujo. De hecho, lo del flujo uno asocia a fluido, ¿no? Entonces uno tiene en cada puntito la asignación que le da F a cada X y Z. O sea, a cada punto que tiene 3 coordenadas le asigna otras 3 coordenadas que es un vector. Entonces, el, el flujo se define como, bueno, si uno tiene una parametrización, uno integra la superficie sobre S orientada de un campo vectorial F diferencial de superficie y lo puede definir como la integral sobre cierto dominio de la parametrización. Acá hay que decir que phi va de D en S, aquí en R3, y esta es una parametrización de S que conserva la orientación de S. ¿Sí? Si no, acá lleva un menos, o sea, no es tan grave, pero para la definición uno usa una parametrización que conserva la orientación. Entonces, D, que es la integral doble, ahora que es una integral doble, de la práctica 2, y phi está definida ahí, y entonces en ese dominio uno integra F contra phi U por phi B producto interno. O sea, F producto interno phi U por phi B, y acá uno tiene el producto vectorial. Y acá va de U de B. Entonces, la interpretación de esto uno lo hace viendo las sumas de Riemann. La suma de Riemann es escribir esto como un límite de sumas, y cuando uno escribe esto como un límite de sumas finitas, lo que ve que obtiene es una especie de, digamos,
Uno agarra, por ejemplo, arma curvas en el dominio D, agarra D. Esta es la justificación, digo, para que no. Después digo lo que sería simplemente ese. Uno agarra D y tiene U, B, este es el dominio. Y entonces acá tiene los saltitos delta U, delta B. Y entonces, si uno se para en un rectangulito, para allá va la phi, y la phi se mete en la superficie, ¿no? Entonces este rectangulito va a una especie de rectangulito curvo acá. Entonces, lo que uno hace es, lo voy a hacer corto, no voy a hacer como si esto fuera una teórica, pero este rectangulito curvo, que no es un rectangulito curvo, es una superficie, uno lo aproxima con delta U por phi U, o sea, delta U es un número, phi U un vector, delta B número por phi B en el punto. Cuando uno hace el producto vectorial, lo que tiene, y después esto con producto interno, que se llama producto mixto, lo que uno tiene cuando hace módulo, o sea, me quedo en la suma de Riemann, ¿no? En la suma de Riemann, uno tiene suma doble, en I y en J, de producto interno F, acá F es, perdón, es F compuesto con phi, ¿no? O sea, vamos a poner más claro, F de phi. O sea, acá va a haber F de phi de UI BJ. ¿Qué es UI BJ? Bueno, este es el UI y este es el BJ. Este y este. Entonces estamos hablando de este puntito. Y a su vez cuando le aplico phi va a parar a este puntito. Entonces yo aplico F acá. Entonces sería el campo vectorial acá. Que bueno, acá justo lo había hecho rojo. Pero bueno, acá hagámoslo verde. Entonces supónganse que ese F sea este. Este es F acá. Y entonces yo tengo ese campo y lo voy a multiplicar por este y este. ¿Por qué? Porque en realidad yo tengo, acá me dice que haga phi U por phi B, pero acá en la suma de Riemann, en vez de diferencial U, diferencial B, acá me aparece delta U, delta B. Haciendo la corta, porque esto está explicado en la teórica, que corresponda a la parte de flujo, a esa definición. Esto, cuando yo meto el delta U acá adentro, que se puede meter dentro del producto interno y después adentro del producto vectorial y el delta B acá adentro, lo que queda son estos tres vectorcitos de la siguiente forma, ¿no? El producto interno, acuérdense, entre, qué sé yo, B con doble B, hago este producto interno, me queda norma de B por norma de doble B por el ángulo, el θ, entre B y W. ¿Está bien? Bien, lo que pasa es que acá en este caso nosotros habíamos visto que la norma de este tipo, que sería uno de estos, es la norma, es el área del paralelogramo formado por delta U phi U, delta B phi B. Eso está hecho en detalle, si lo quieren ver en la demostración, que no es necesaria, en el apunte. Entonces, este producto interno, con el delta U y el delta B adentro, ¿no? Por eso aparece el delta U y el delta B acá, es el área, o sea, la norma de esto, no este, porque acá aparece la norma, el área de este paralelogramo, que aproxima al área curva. Después, entonces uno tiene, y después la norma de F, o sea, uno va a ser delta U phi U por delta B phi B, el otro va a ser F, entonces acá uno va a tener la norma de F, y acá uno va a tener el área del paralelogramo este.
donde aparecen los vectorcitos rojos estos. Y después este ángulo. Bueno, haciendo la corta. Yo puedo seguir formalizando esto, digamos, de dónde sale eso. Esencialmente tengo una especie de área por altura, ¿no? O sea, si yo a esto lo considero, miro el dibujito, miro las cosas que multiplico, acá le puse el ángulo, pero es el coseno del ángulo, ¿no? Porque así es. Coseno del ángulo. Así es el producto interno. Donde el ángulo es el ángulo entre BW. Esto es un BW cualquiera. BW y este es el θ. Entonces el producto interno es norma de uno por norma de otro por el coseno del ángulo entre los dos. Y este es el θ de BW. Entonces, cuando yo hago todo esto, lo que me da es esencialmente, o sea, sin hacer todas las cuentas, estas cuentas, o todas las cuentas, coma, el producto mixto F de phi de V, si querés phi de I, BJ, producto interno, mixto es porque aparecen los dos, producto interno y producto vectorial. Phi U, y acá va delta U. Este valor en IBJ, producto vectorial, delta B, phi B en IBJ, termina el producto interno, da una especie de base por altura, ¿no? Porque acá esta área, o sea, la norma del producto vectorial daba el área del paralelogramo. Entonces obtengo el área del paralelogramo. Por la norma de este tipo, pero por el coseno. Bueno, el coseno puede ser positivo o negativo. Entonces, esto da más o menos el área, perdón, el volumen, ¿no? Porque da una especie de base por altura de este paralelogramo. Acá era, bueno, delta U, phi sub U, delta B, phi sub B. Ahí tenemos el paralelogramo, y acá tenemos el phi, el F. No le voy a poner todo evaluado N evaluado N. Y bueno, digamos, el ángulo este, fíjense que acá yo voy a obtener, si hago phi U por phi B, me va a dar por acá. Entonces, el ángulo este phi U, delta U, phi U por delta B, phi B, me da, por la regla de mano media derecha, me da perpendicular a estos dos. Entonces el ángulo que estamos considerando es este. Entonces, se puede ver, haciendo cuentas, eso está hecho en detalle, inclusive considerando todos los casos, que el tipo apunte para arriba, que el tipo apunte para abajo, que este producto, que es lo que uno está sumando acá, en la suma esta es este producto que estamos sumando, lo que te da es el volumen este, con un signo, por eso aparece más menos, este volumen. ¿No? O sea, esto da más o menos este volumen. Vamos a ver así. De esto. ¿Que uno cómo lo puede interpretar? Que ahora viene ahí tu pregunta. O sea, esta es la razón por la que uno puede decir, bueno, entonces, ¿qué es el flujo? Bueno, el flujo es, si estos dos apuntan para el mismo lado, o sea, si este y este, los dos apuntan para el mismo lado del plano tangente, digamos, o sea, si este ángulo es menor que pi sobre 2, este producto interno va positivo, porque el coseno es positivo, y entonces acá lo que me dice es que el campo F
acá está por lo que estoy haciendo en esta suma de Riemann, estoy midiendo, si F fuera la velocidad de un fluido, lo que estoy haciendo es midiendo cuánto volumen del fluido pasa por ahí, por unidad de tiempo. Entonces, si vos tenés una red y un campo vectorial, totalmente independiente, como este producto mixto da este volumen, y vos acá vas a tener otro que no tiene por qué ser perpendicular como parece ser, ¿no? Tengo acá de vuelta las dos cositas, de vuelta considero el paralelepípedo, tengo otro volumencito, acá yo podría tener un campo que va para otro lado, estos sí siempre son tangentes, pero ahí el paralelepípedo va a tener otra pinta, y en algún lado inclusive podría ir para abajo el campo. Y en toda la red, yo voy a tener una red, una malla, que me corta, me cubre toda la superficie. Y acá, por ejemplo, yo voy a tener que apunta para el otro lado. Entonces, este volumencito, vos pensás que es un fluido, es agua, pasando a través de una red. Vos frename, Iris, o la que sea, que no entiendo. Tengo la red, tengo agua atravesando ahí, que no necesariamente pasa perpendicularmente, ¿no? Por ahí hay remolinos, inclusive, que en un lugar pasa, en otro lugar pasa por un lado, en otro pasa por el otro. Entonces vos tenés esos remolinos del campo vectorial. Entonces en unos lugares pasa para allá. Acá estábamos suponiendo que la orientación era para allá, de la superficie. Entonces acá esto va a ser, aparece como volumen que suma. Acá también aparece como volumen que suma. Acá también, aunque está más chanfleado. Y acá no. Acá este tipo como apunta para el otro lado, volumen que resta. El volumen es siempre positivo, pero acá va restando y acá aporta. ¿Por qué? Porque que la superficie esté orientada para allá hace que este producto de otro signo. Si yo tengo que... O sea, fíjense que si el F está acá, o que si está acá, el FIB por FIB siempre va a estar para allá, para el lado que apunta que está orientada a la superficie. Entonces, el F es totalmente independiente de la superficie, así que tranquilamente podría orientar para otro lado. La phi no es independiente de la superficie, justamente parametrizar la superficie. Entonces, acá tenemos volumen que suma, volumen que resta, y la suma de Riemann lo que hace es sumar todas estas cosas y tomar el límite, que es cada vez más preciso. Entonces, en el límite se obtiene de la suma de Riemann, o sea, de estas sumas de Riemann, se obtiene el flujo de F a través de S, orientada, que es, que tal vez vos lo que me preguntabas era simplemente esto, yo no pude resistir explicarte por qué era esto. Entonces, se obtiene el flujo de F a través de S, que es el volumen del fluido cuyas velocidades representa F, o sea, velocidades de movimiento, pongámosle. A ver, ¿cómo se obtiene el flujo de petróleo? Que es el volumen del fluido, está entre paréntesis, cuya velocidad de movimiento representa el campo F, que pasa
a través de S, donde se cuenta como positivo el volumen que atraviesa la superficie en el sentido en que está, o sea, ese es positivo, orientada S, y negativo en el otro. O sea, vos tenés muchas sumas. Esto va en positivo, entonces esto va a sumar 5, 3, 2. Después en la suma de arriba, claro, se achica todo más, se hace todo mucho más preciso, pero hay algunos que suman, otros que restan, y al final te da esa resta. O sea, suma menos lo que va como negativo. Finalmente, si la integral de esta superficie orientada, por ejemplo, de f diferencial de superficie, es positiva, significa que el campo que el campo hace pasar más volumen de fluido en el sentido en que está orientada S. Y si esta integral sobre S también orientada de f diferencial de S es negativo, lo opuesto. Puede dar dos cosas, porque esto es la suma de todos. Punto. Si da 0, que puede ser también, ¿qué puede pasar? Como que, o No hay sea, o se flujo. contrarresta o no hay flujo. Uy, no escuché bien. No hay flujo. No hay flujo, el flujo es nulo, sí, Claro. O si no, Pero- una pero suma ¿qué? igual que la otra que resta. Claro, podría ser eso, ¿no? Podría pasar. O, por ejemplo, que el campo es F siempre 0, pero eso es muy fácil, ¿no? Obviamente, si yo integro 0, no pasa nada para un lado ni para el otro. Pero lo más normal sería que F tenga tanto fluido de vuelta como volumen a través de S por unidad de tiempo. ¿Qué pasa? A través de ese tanto fluido que pasa hacia un lado como hacia el otro. ¿No? Por ejemplo, qué sé yo creo que si yo tuviera una superficie como un cilindro, ¿no? Sin tapas. Bueno, lo de las tapas. Y hay una opción más. Si uno hace una especie de fluido así
constante sería. Acá lo que pasa para allá, y uno orienta esto de cierta manera, ¿no? O sea, lo oriento para acá, supongamos. Esta es la orientación. Bueno, acá, todo esto que entra, va, como justamente esto entra acá, y acá está orientado para acá va a dar negativo, porque ahí es donde se encuentra el campo vectorial, por ejemplo, acá, va a ser para adentro, ¿sí? En cambio acá, si yo le vuelvo a poner el normalito de la orientación, o que daría el phi, acá los dos van en el mismo sentido. Entonces, lo que acá tiene un signo negativo se va a cancelar con este acá, si es siempre constante, ¿no? Por ejemplo, ya si acá es más cortito y acá es más largo, bueno, es más lo que está saliendo, o es más lo que está pasando acá como positivo que lo que está entrando como negativo. O sea que tiene que ser algo que se cancele. Y hay otra opción, que ustedes la van a haber visto varias veces. Otra opción sería la siguiente. Que no es necesariamente que sea nulo el campo. Que es que aunque no es nulo, no aporta nada, ¿no? O sea, yo tengo, por ejemplo, la tapa de un cilindro, o un cacho que es plano. Pongamos la tapa de un cilindro. Esta es mi superficie. Y yo tengo un campo vectorial, así. No es constante, o sea, hay lugares donde es más larga, inclusive podría ser para allá, en algunos lados, pero claro, no aporta, no atraviesa esto, no aporta, no pasa volumen a través de la superficie, porque todo pasa así o así, y entonces el producto acá, el producto que uno haría acá, sería un F paralelo a la superficie. Entonces el producto interno este daría siempre cero. Entonces ahí también el flujo, si siempre esto da cero, porque uno agarra, tiene acá el normal, o tiene acá la orientación, y este es el F, y este producto interno da siempre cero, bueno, este sería P, este sería el normal en P. Si este producto da siempre cero, contra el phi 1 por phi b también va a dar cero, y entonces, aunque el campo no sea constante, también acá la integral da cero. A ver cómo termina. Otra opción sería la siguiente, donde el campo vectorial es siempre perpendicular al normal a la superficie. Porque entonces F contra phi 1 por phi b da 0, o F contra el normal en P da 0 para todo P. ¿Se entiende? Porque no aporta volumen. O sea, puede aportar volumen como en los ejemplos anteriores, para un lado y para el otro, o no aportar volumen, o ser nulo. Ujú. ¿Está bien? Es como en las caras del cubo, ¿no? Del teorema de Gauss, cuando lo demostramos, que tenemos las caras que son paralelas al eje Z, dicen que no aportan volumen. ¿Ya que parecido a eso? Sí, exactamente. Okay. Sí, ahí pasa eso. Cuando uno descompone el campo, le queda mucho más sencillito. ¿Sí? En el teorema de Green también pasa eso cuando Claro, en el teorema, elegimos sí. que sean paralelos para que pase eso. Muy bien, han estudiado, les hace resonancia. Tendrían que rendir oral. No, pero me muero. No sabe. No. Bueno, está bien, uno pasa más nervios, pero en general les ha ido mejor en el oral. Sí, porque lo yo, escuché decir pues, eso en los sí, videos.
Por sé, ahí no uno sé. se traba y en el ida y vuelta quizás sale, pero Claro. no sé, a veces hay miedo de que los nervios jueguen en contra. Bueno, lo que podemos hacer en ese caso es que, digamos, que lo hagamos más conversado, que me consulten más en el examen escrito. Ah, puede ser también. O sea, acuérdense de llevar la práctica, llévense sus apuntes también. O sea, en principio no los pueden usar, pero llévenselos por si acaso yo les diga, ah, bueno, eso miralo en tu apunte. ¿Está bien? Bien, vamos a poder, o sea, los apuntes, las prácticas, las vamos a poder tener. En principio lo único que podrían tener son las prácticas y, si querés, los enunciados de los teoremas. Ajá. Tampoco en principio sería así, pero no, porque uno debería saberse las hipótesis de los teoremas. Pero ténganselas. O sea, ustedes me pueden preguntar, profe, ¿puedo buscar en mi apunte esto? Y yo le digo, bueno, sí, eso Ah, buscar. ok. Y una cosa más. Para el tema de las geodésicas y verificar o chequear que las parametrizaciones que estamos hallando son correctas, Sí, ¿se puede usar el GeoGebra o no? para las geodésicas. Y sí, por ahí me pide que parametrice algo, porque me pasa que si yo no lo veo en el GeoGebra, si lo que Ah, estoy vos decís si parametrizando podés está usar el bien. GeoGebra para que te Claro, ayude. claro, para ver si lo que estoy haciendo está bien, porque si no, Sí, parametricé mal sí. y listo, O sea ya que me la desde el mandé. celular, desde la compu, ¿desde dónde? Y yo lo descargué en el celular por las dudas, pero Sí, sí. no sé, lo tengo en la compu Vos también. avísame, porque en principio también, viste, por el celular en principio no está permitido usar. GeoGebra tiene un Claro. modo examen, ¿viste? Si vos entrás como Ah, modo examen a GeoGebra, te anula datos y ah, Wi-Fi. Se usa en introducción a la matemática, se usa así. Y después bueno. cuando vos entregás, decís, profe, mira, acá está mi GeoGebra y te dice a qué hora empezó y entonces, ¿entendés? Si no, en principio Ah, pues, estarían todos con el celular y yo tendría que claro. estar controlando que no están haciendo otra cosa, ¿entendés? Ay, bueno, voy un ratito antes entonces y lo vemos ahí porque si no averiguo cómo se hace para poder usarlo. Claro. Sí, no hay problema. Sí, sí, para mí sería ideal, o sea, yo fomento el uso de esas cosas. Es fundamental, ahora lo usa todo el mundo, digamos, o sea, no, lo usamos nosotros, lo usamos, lo que pasa es que justamente a partir de eso, GeoGebra hace bastante que tiene ese modo examen. Bien. Eh, ¿Alguna otra consulta? Y creo Sí, que había pero quedado la Ah, interpretación de divergencia, ¿puede ser? sí, 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 está bien. Ahí, bueno, ahí su interpretación física de divergencia de un campo vectorial en un punto. ¿Verdad? Entonces ahí hay, o sea, se puede justificar en dos dimensiones más o menos, se puede usar el teorema, o sea, para hacerla corta. La justificación teórica yo no la di, verla en libro de Marsden, si a alguno le interesa, en la parte que dice, bueno, después de los teoremas, ¿no? Usa justamente como aplicación del teorema de Gauss. Lo que mide, digamos, esencialmente es o sea, la divergencia de f en un punto de x, y, z, vamos a ponerle concreto, x0, z y 0, z0,
Uno está en R3 y tiene un campo, F. Y tengo acá un puntito X0, Y0, Z0. Ese puntito. Y entonces, la divergencia lo que mide es si el campo F instantáneamente en este puntito genera fluido, hace desaparecer fluido, o ni una cosa ni la otra, ¿no? O sea, vamos a empezar con ejemplos. La divergencia, acuérdense que div de F era algo que iba de R3 a R. O sea, no es un campo vectorial como el rotor, por ejemplo, que da un campo vectorial. Agarra una función, o sea, div de PQR, que es un campo vectorial, esto es F, y nos da PX más QI más RZ. O sea, da un sumado, o sea, que da un número real. Ahí se nos acaba el tiempo.